de fabricación y comercialización de fármacos falsos y de contrabando. Hemos escuchado a la policía, los detalles en torno a este tema, pero ¿cuál es la mirada de las farmacias? Porque habrían dos que ya han sido identificadas que compraban estos medicamentos. Quiero saludar a la doctora María Torres, presidenta de Asprofarm, la Asociación de Profesionales Propietarios de Farmacias. Buenas noches, doctora, un gusto tenerla en Todo a Pulmón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Priscila. Para mí es un honor estar participando en su programa. Para mí un gusto tenerla. Lamentablemente un tema que preocupa a la población porque hablamos de fármacos de contrabando, fármacos falsos. ¿Cómo recibieron ustedes esta noticia, por favor? Bueno, pues lamentablemente con mucha preocupación, puesto que este problema realmente no solamente está afectando a la economía, sino sobre todo a la salud de la población, ¿no? Es una pena que se tenga este manejo tan incontrolado de los medicamentos, y para nosotros como sector realmente es una noticia muy alarmante, y las autoridades realmente tienen que tomar todas las medidas que corresponden al respecto. Ahora, doctora, usted que está en el medio, ¿esto es nuevo o ustedes ya conocían que existía este tipo de redes? Por favor, no le escuché muy bien, si me podrías repetir. Le pregunto, usted que está en el medio, este hecho de descubrir una red de medicamentos falsos o de contrabando, ¿es nuevo o ustedes ya conocían de esta existencia? Bueno, al respecto quiero informar a la población que nosotros sabemos que este tipo de manejos está vigente, está presente desde hace mucho tiempo, lo cual nosotros también mediante denuncias hemos hecho conocer a las autoridades competentes, como es el CEDES y AGEMED. Hemos solicitado de manera insistente y manera permanente que hagan los controles y medidas necesarias, sobre todo en lo que es el mercado informal, como es por ejemplo la venta libre de medicamentos en la Tablada y la Palenque en la ciudad del Alto. Hemos pedido a las autoridades que realmente deberían ir a hacer ese control minucioso y riguroso y prohibir la venta libre de medicamentos en lugares que no están, que no tienen esa autoridad, ese aval para dispensar medicamentos o vender medicamentos de manera libre a la población, Priscila. Doctora, eso quiere decir que este no es un problema nuevo. Ustedes lo vienen denunciando. ¿Y cuál era la respuesta de las autoridades que son encargadas de estos controles? Bueno, lamentablemente nuestras denuncias solo quedan en solicitudes y no en hechos. Bueno, lo último que hemos hablado con las autoridades es que cómo es posible que se pueda poner en riesgo la salud de la población por este riesgo que se tiene de adquirir en el mercado ilegal, que es o mercado informal, medicamentos que vienen ya con ese riesgo de que puedan ser adulterados o falsificados. Y lo último que hemos quedado con las autoridades es que se va a llevar a hacer ese control. Y ¿cómo le puedo decir? Así también en las últimas charlas que hemos tenido con las autoridades, de repente se ha dado o encajado este tema que ha dado a conocer la policía, ¿no? Por todo lo que han encontrado en el tema de contrabando. Doctora, esto es muy delicado porque estamos hablando de la salud de las personas. El hecho de que hoy se conozca que esta red utilizaba estuco, harina, que falsificaba las fechas de vencimiento, no es nuevo, porque el hecho de que uno esté en su área, por ejemplo, de medicamentos, como usted, profesional, sabe de este tipo de hechos. ¿Estas cosas ustedes las conocían también? ¿Las habían denunciado?
Claro, justamente ahí va el hecho de la denuncia de nosotros, de hacer a las autoridades, de decir todo el riesgo que está corriendo la población al adquirir productos a nombre de medicamentos que no tenían la calidad. Es más, lo más probable que se corría el riesgo de que se estén vendiendo medicamentos totalmente adulterados y falsificados. Eso es lo que hemos informado también de manera permanente a las autoridades, ¿no? Entonces, en este momento creo que la mayor atención que deben prestar son las autoridades de control, como es el CEDES y AGEMED. Tienen que definitivamente cumplir su labor como instituciones de control para velar justamente una provisión de medicamentos a lugares legalmente establecidos, como son los establecimientos farmacéuticos atendidos por profesionales. Ahora, otra de las cosas que las autoridades deben ver es justamente ya nomás de trabajar lo que le decía nuevamente, y vuelvo a insistir, el mercado ilegal, ¿no? La Tablada, la Palenque, donde justamente otros establecimientos ilegales con la denominación de farmacia hacen la compra de este tipo de medicamentos adulterados y falsificados, proveyendo a la población este tipo de productos, haciéndonos quedar mal a los profesionales de nuestro rubro. Ahora, también dentro de esta investigación, y es importante resaltar esto, doctora, y quiero que quede claro, ustedes denunciaron todos estos hechos hace mucho tiempo y la reacción se quedaba solo en la intención y no se hacían los controles y se permitía la venta libre de algunos medicamentos. Exactamente. Así es, como le vuelvo a repetir, se han hecho denuncias, no ha habido control. Creo que este es el momento realmente para que las autoridades tomen el rol fundamental que les corresponde de hacer el control y la vigilancia de los medicamentos en la medida que corresponde, ¿no? Y aparte de ello, otro problema importante que se tiene que solucionar de raíz es la modificación de la ley del medicamento 1737, la cual lamentablemente ha permitido que este manejo de los medicamentos de manera responsable y profesional haya salido a otros niveles, ¿no? Entonces, en la modificación de la ley del medicamento se tiene que establecer que la propiedad de la farmacia debe volver al profesional farmacéutico. Y de esa manera realmente se va a, yo creo, librar de muchos aspectos de un mal manejo del medicamento, con la libertad que en este momento se está manejando, ¿no? Con el libertinaje, vayamos a decir, con que se está manejando el medicamento. Entonces, es importante que tanto las autoridades como los profesionales en el rubro trabajemos de manera conjunta para combatir todos estos aspectos que están afectando no solo a la salud de la población, que es fundamental, sino también a la economía, ¿no? Es importante, usted está viendo cuánto dinero se está manejando con este tipo de manejo ilegal. Doctora, en este momento, según la normativa, ¿cualquier persona puede tener una farmacia? Según la ley del medicamento, dice, ¿no? Que cualquier persona jurídica sí podría abrir un establecimiento farmacéutico bajo el amparo de un regente farmacéutico, ¿ya? Uh-huh. Eso es lo que establece la ley del medicamento. Sí o sí tiene que tener la presencia de un profesional, pero si bien se lo ha establecido así en la ley del medicamento, lamentablemente esto ha dado lugar a que los medicamentos se manejen de manera descontrolada y de manera libertina, como le digo, ¿no? O sea, sin control. Uh-huh. Eso es lo lamentable, por eso estamos viviendo la realidad actual que tenemos. ¿Qué pueden provocar estos medicamentos a la salud de la población, doctora? Bueno, pues en primer lugar,
si uno adquiere un medicamento adulterado o falsificado, agravar más un proceso o enfermedad, puesto que aparte de que no tiene el principio activo con un efecto terapéutico, estaría intoxicando al organismo con otros componentes o ingredientes que no corresponden propiamente al producto, ¿cierto? Eso es lo que estaría provocando. Además del tema de salud, el golpe económico para este grupo de farmacias, para la asociación a la que usted pertenece, es muy importante. ¿Y hace cuántos años ustedes sienten esto y la fuerza del contrabando? Bueno, nosotros con el paso de los años hemos ido viendo que esta problemática ha ido ahondando más. Y por eso es que justamente en los últimos años, de manera muy repetitiva, nosotros hemos hecho conocer esta problemática a las autoridades de control, como es el Ministerio de Salud, para que se vuelva a trabajar en la modificación de la ley, que se vuelva a trabajar en la ley del medicamento, en la modificación de la ley vigente, que es la 1737. Entonces, no solamente vemos que nosotros como profesionales de establecimientos, como profesionales propietarios de establecimientos farmacéuticos pequeños, no solamente nos hemos visto afectados por la apertura desmedida de muchos establecimientos farmacéuticos y sedes de farmacias que lamentablemente están siendo atendidos por personal que no es profesional y realmente han estado manejando de esa manera totalmente nada ética el medicamento, por lo que como profesionales creemos que la población tiene el derecho y exigencia a ser atendidos en este tipo de atención en la medida y normativa que corresponde, ¿no? Entonces es importante realmente en primera instancia trabajar en la modificación de la ley del medicamento, que ha dado lugar a un manejo indiscriminado y sin control en este momento. Doctora, le agradezco. Es importante, ¿no?, que se haga un trabajo con todos los protagonistas en esta problemática. Y también es importante conocer si hay farmacias que están adquiriendo estos medicamentos de contrabando o falsificados, porque la policía dijo que se tiene identificadas a 2 farmacias, ¿verdad? Lo más probable es que sea así, como usted menciona, como mencionan las autoridades. Y bueno, si es que ha habido profesionales, entre comillas, que se han prestado esto, es muy lamentable, ¿no? Porque también, bueno, eso seguramente va a tener una continuidad con todas las investigaciones que se hagan. Sin embargo, si eso es cierto, bueno, pues es una pena, pero lo más probable también es que, si bien ha habido algún establecimiento que ha ido comprando, también por ahí pueda tratarse de un establecimiento ilegal, ¿no? Uh-huh. Por eso es importante que justamente que haya este control, porque como le digo, este tipo de manejo y riesgo de medicamentos de procedencia, de contrabando, que pueden ser adulterados y falsificados, básicamente estaría siendo manejado en el mercado informal o por establecimientos farmacéuticos ilegales. Entonces es ahí donde las autoridades tienen que trabajar de manera puntual, porque si bien existe un control a los establecimientos legalmente establecidos, nosotros somos los que más cumplimos con todo lo que establece la normativa. Y que de aquellos lugares donde no tienen ningún cumplimiento, ni siquiera tienen una resolución de apertura legal de un establecimiento farmacéutico, ¿qué de ellos? Entonces, eso es algo que hemos ido denunciando de manera permanente. Es ahí por donde tienen que empezar a trabajar las autoridades para empezar a realmente garantizar la provisión de medicamentos uh-huh. De acuerdo a lo que exige la norma. Le agradezco mucho, doctora, por haber estado con nosotros. Hemos conversado
con la presidenta de la Asociación de Profesionales Propietarios de Farmacias, porque esta es una problemática que definitivamente engloba a muchos sectores involucrados, a las directoras de farmacias, a las propietarias, a los pacientes, a la policía, al Ministerio de Salud y demás. Vamos a seguir con este tema, pero nos vamos a una pausa, Ricardo. Nueva pausa acá en Todo a Pulmón, son las 11:29. Siga con nosotros, volvemos en breve.